Hola y bienvenidos una vez más a La Tertulia. Nos da mucho gusto darles a ustedes la bienvenida, otra ocasión, a este programa en el que, como saben, pues intentamos traerle a gente de nuestra comunidad que tienen algo extraordinario. Dicho esto, pues huelga decir que, por supuesto, la invitada que tenemos hoy es muy extraordinaria. Pero antes de pasar a presentarla, pues déjame que les presente a mi bellísima compañera Carolina. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esas flores que recibo, John, tan generoso con las palabras. Las que usted merece. ¿Qué programa nos espera hoy? ¿Qué programa? ¿Qué miran? ¿Qué miran con esa cara desde casa? Pues sí, La Tertulia, aquí estamos ya, aquí estamos, La Tertulia, empezamos ya. Es realmente un honor contar con tan distinguida invitada que tendremos el día de hoy. Y completando un poco la introducción que dijo John sobre ella, puedo decir que nos dará ciertos consejos sobre cómo superar los retos que afrontamos en este momento los hispanos de la comunidad de Nashville. Sin decir más, acá está con nosotros Renata Soto de Conexión Américas. Bienvenidas a La Tertulia. Renata, un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación, mi placer estar aquí. Bienvenida, Renata. Nos gustaría que pues hablaras un poquito de ti. Bueno, yo soy de Costa Rica y llegué aquí a Estados Unidos en el 93, ya hace 18 años. Vine a terminar la universidad ya cuando estaba en mi último año en la Universidad de Costa Rica. Tuve la oportunidad de venir acá y pues la vida me dejó acá. Me casé con un gringo y aquí estoy después de 18 años todavía. 18. Y toda mi familia está en Costa Rica, entonces claro que sigo con mucha conexión de dónde vengo y de lo que hago aquí. Y entonces pues mi vida siempre desde estudiante estuve muy interesada en trabajar con comunidades, siempre me interesaron las profesiones de servicio público y entonces por eso estudié comunicación pensando que eso era un servicio público, el mantener a la gente informada, el hacer periodismo investigativo. Pero cuando la vida me dejó en Estados Unidos y yo decía, bueno, estoy en un país donde aunque ya hablo inglés, no tengo las licencias en ese idioma que siento que tengo en mi idioma y las perspectivas de trabajo y de orientación profesional también cambiaron. También estaba confrontando el hecho de que como inmigrante en este país, estaba yo viviendo en Atlanta, donde también había una comunidad creciendo, ya bastante significativa, de muchos latinos que habían llegado de América Latina en los últimos 10 años. Y entonces también me empezó a abrir la inquietud de cuál debería ser mi rol como persona que también estaba ahí, pero que tal vez tenía cosas que ofrecer a esa comunidad que estaba tratando de avanzar. Y entonces mi primer trabajo fue en una organización sin fines de lucro en Atlanta que se llama la Asociación Latinoamericana, que es la asociación más grande y más establecida sirviendo a los latinos. Y después el trabajo de mi esposo nos trajo a Nashville en el 96. Y aquí trabajé para una organización que se llama United Way, que de hecho da financiamiento a organizaciones como Conexión Américas, Girl Scouts, Caridades Católicas, todas esas organizaciones que sabemos que ayudan a comunidades en diferentes maneras. Y después de 5 años y medio allá y de sentir el crecimiento de la población latina en Nashville y de entender qué estaba pasando y de tener alguna inquietud de que tal vez no había ninguna organización latina que estaba abrazando la oportunidad de reconocer la presencia de los latinos y de ser una voz para esa comunidad, pero también de proveer servicios que tal vez otros no estaban dando. Así es como surgió la idea de Conexión Américas con mis dos compañeros José González y María Clara Mejía, y en el 2002 establecimos Conexión Américas con la ambición de que fuera una organización sin fines de lucro que ayudara a impulsar a los latinos con todas esas energías y sueños que ya traen, que ya tenemos muchas cosas que ofrecer, pero a veces es el no tener la información, el no tener la guía, el no tener el acceso a algún recurso, el no saber cómo empezar, pero que ya traemos mucha aspiración, mucha determinación y que entonces era el empujón, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en Conexión Américas. Muy bien, y eso ya responde la pregunta que te iba a hacer, ¿qué te motivó
para trabajar en beneficio de los hispanos de Nashville. Lo dijiste de una manera muy clara. Ahora, háblanos un poco más de Conexión Américas. ¿Cuáles son las acciones de Conexión Américas? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué consiste más específicamente? Nosotros nos enfocamos, como dije, en ayudar a las familias latinas a realizar esas aspiraciones por avanzar social y económicamente. Y entonces nos enfocamos en 3 áreas, en el progreso y la integración social, económica y cívica. En la parte social es entender que a veces tenemos necesidades inmediatas, un teléfono, una traducción, dónde y cómo saco una licencia, cómo registro a mis niños en la escuela, ¿verdad? Cosas básicas que una familia que ya esté establecida necesita a veces alcanzar, o gente que está llegando. Y en ese sentido, mucha cosa legal, no solo como inmigrantes, sino como trabajadores. Nos encontramos en un sistema legal muy diferente, entonces hay mucha necesidad de información y de acceso a recursos legales para entender nuestras responsabilidades y nuestros derechos. Entonces, en el área social ese es el enfoque, además de proveer oportunidades para que los adultos mejoremos nuestro inglés conversacional. Obviamente que todos sabemos que el inglés es una de las herramientas más importantes para acelerar ese proceso de avanzar en este país, ¿no? En el área económica es donde hemos siempre estado muy enfocados en reconocer que las familias llegaron aquí porque querían una mejor vida. Querían una mejor vida para sus hijos, más educación para sus hijos, un mejor salario, un mejor trabajo. Y económicamente eso se manifiesta en el apoyo a las familias a comprar una casa, que sabemos que es una de las maneras en las que muchas familias salen de la pobreza y llegan a la clase media en este país y en otros. Y entonces estamos siempre a través de nuestro programa Puertas Abiertas ayudando a las familias a entender ese proceso, a tener acceso a préstamos. Y desafortunadamente en esta época de la crisis económica ayudamos a muchas familias a no perder su casa y a entender cómo prepararse y cómo tratar de evitar llegar a ese momento, ¿no? Pero la realidad económica obviamente ha afectado a muchas familias de las que servimos y también ha afectado entonces la manera en que ha modificado la naturaleza de algunos de nuestros programas. En esa parte económica, otra muy importante es el apoyar a los empresarios, a las muchas personas que tienen un espíritu empresarial, que quieren empezar un negocio familiar, las señoras que quieren hacer catering, que quieren importar algo, los señores que tienen un servicio de construcción, que son subcontratistas. Entonces, a través de nuestro programa de Negocio Próspero, le damos la información básica a estas personas de cómo empezar, administrar y crecer un negocio. Y también, para los que no lo han empezado, la realidad de qué significa ser autoempleado y de los desafíos, las oportunidades, pero también de los desafíos, y entonces que la gente se pregunte si de verdad podrían ser su propio jefe. Y de las oportunidades, pero también de que no es para todo el mundo, ¿no? Y pues además de eso, impuestos, sabemos que es una de nuestras responsabilidades, y sabemos también que hay mucho abuso y desinformación cuando la gente trata de hacer las cosas bien, y entonces una de nuestras campañas es que la gente no solo se informe de nuestras responsabilidades como taxpayers, pagando impuestos, aportando a todo lo que nos beneficiamos de esta comunidad, pero de hacerlo en lugares donde sabemos que de verdad estamos cumpliendo con el proceso. Y entonces esta época del año, de hecho, es la época más ocupada, porque estamos ayudando a muchas familias a completar sus declaraciones de impuestos. Y en la parte cívica, lo más importante un programa donde vemos nuestro impacto a futuro es nuestro trabajo en las escuelas, ayudando a los padres de familias latinos a entender el sistema escolar en Estados Unidos. Muy importante. Desde qué significa GPA y cómo se calcula, hasta entender la responsabilidad como padres, que somos los maestros más importantes en la vida de nuestros niños, y cómo necesitamos reclamar ese rol, y que como en el sistema educativo acá tenemos que ser abogados por nuestros niños, tenemos que ser voluntarios, tenemos que ser colaboradores con la escuela, y cómo es que en la casa, aunque no hablemos inglés, aunque tal vez tengamos una educación de 4º grado, todas las cosas que sí podemos hacer para establecer un ambiente en que los niños sepan que la educación es importante y que el éxito académico es la prioridad hasta que se gradúen y que ojalá sigan adelante.
Bueno, la verdad es que las tareas que ustedes desempeñan son arduas por inabarcables. Quiere decir, están ustedes casi sustituyendo a 20 consulados. Correcto, muy completo. Un poquito, ¿no? Muy completo. Es decir, debe ser complejo. Imagino que es muy importante pues, tener un equipo adecuado. Y yo me pregunto, como organización sin ánimo de lucro, ¿cómo en una región en la cual, en una zona como aquí Tennessee, en la cual los medios de comunicación en español no están excesivamente desarrollados, cómo consiguen ustedes llegar a la gente? ¿Cuál es el medio que ustedes utilizan para conseguir que la gente conozca que están ahí para ayudar? Sí. Pues yo creo que, como sabes, en nuestra comunidad la reputación, el que alguien te diga que alguien te ayudó es lo más importante, ¿no? Así Ajá, como muchos sí. llegamos aquí porque conocíamos a alguien, ¿verdad? Ajá. Cuando le preguntamos a las familias que llegan a Conexión Américas por qué decidieron Nashville, ¿no? La pregunta que les hice a Ajá, ustedes sí. antes. Muchas veces es porque ya había una conexión o de amigos o familiares. De esa misma manera hay una red de apoyo y de conocimiento de recursos locales. Entonces, nuestra mejor promoción es las familias que hemos ayudado que refieren a otras familias a que vengan a Conexión Américas. Entonces, en el caso, de, por ejemplo, de la línea Ayuda en Español, con todas las cuestiones legales, típico es que te digan, ay, es que una señora me dijo que ustedes los ayudaron a resolver este problema y yo tengo algo parecido, a ver si me ayudan a mí. En el caso del programa de vivienda, mire, es que me dijeron que ustedes ayudaron a comprar a alguien una casa y yo quiero entender a ver si yo puedo también. Ajá. Entonces, la verdad es que la reputación, pero también tenemos presencia en la radio, que creo que es importante, y Sí. participación en estos programas para que la gente, mucha gente que todavía no nos conoce, ojalá se acerque y les podamos echar una mano. Correcto. Antes Sí. de irnos al corte, ¿qué emisora radial para que la gente los sintonice? En La Sabrosita estamos todos los jueves, Todos los en las jueves. mañanas. ¿A qué Ajá, hora? tenemos León Berrío, está siempre como de las 8 hasta las 10. Ok. Somos invitados en el programa de ellos en la mañana y entonces siempre estamos hablando de cosas de interés. Nos gustaría que nos siguieras contando un poquito sobre ese tema, Renata, y nos gustaría preguntarte, la verdad es que vuestro programa se ve muy organizado, muy bien coordinado. ¿En quién os inspirasteis o en alguna organización por encima en la que os apoyéis para llevar a cabo toda esta labor? Pues cuando empezamos en el 2002 no había ninguna organización latina aquí en Nashville, entonces ese era el vacío que estábamos tratando de llenar, ¿no? Pero sí, claro que empezamos entonces a ver en el internet muchos sitios web, a llamar. Yo había trabajado en una organización hispana en Atlanta, entonces ese fue un primer lugar del que aprender lógicamente desde el principio, y de otras organizaciones de las que conocimos en el país, pero eran llamadas telefónicas, nada más directo que eso. Pero sí teníamos bastante sentido o tal vez el conocimiento de cuál intuitivamente por lo menos eran las necesidades y las oportunidades que queríamos atender a través de Conexión Américas aquí localmente. Y entonces el articular que nuestro trabajo era en los ámbitos social, económico y cívico, eso fue desde el principio, filosóficamente pensando que nos queríamos enfocar en no solo las necesidades y los problemas de las familias latinas, de las familias pobres, sino de las aspiraciones y de todos los talentos que traen las personas. Muy importante. De la historia de un inmigrante ya de por sí ha demostrado mucha determinación, mucho valor, mucho coraje, ¿no? Entonces, que todo eso es más bien la fundación que era la Fundación de Conexión Américas. Después de los 2 primeros años seguimos indagando y conectándonos con otras organizaciones en otras partes del país, y conocimos del Concilio Nacional de la Raza, que es una organización a la que se le pide que uno pues aplica a ser afiliado o asociado. Y la oportunidad que vimos ahí era que era una organización de organizaciones autónomas como la nuestra, ¿no? Donde tenemos nuestra propia junta directiva, nuestro propio plan de trabajo. Pero el pertenecer a esa red te da te abre las puertas a conocer a otras organizaciones latinas también en todas partes del país, muchas con mucho más experiencia, que han hecho muchas de las cosas que nosotros estábamos empezando a hacer ya por hace muchos años, y lo vemos como una gran oportunidad de aprender de otros, de no tener que inventar lo que ya otros habían muy bien desarrollado ya y tenían experiencia que compartir con nosotros. Y el Concilio Nacional de la Raza ha sido esa conexión. Hemos sido miembros muy activos porque en el sureste, como sabemos, los latinos hemos sido una población que ha crecido mucho en los últimos 20 años, y entonces para el Concilio Nacional de la Raza eso también fue un fenómeno nuevo.
tener organizaciones como Conexión Américas que ahora estaban en la mesa, y ellos han también ganado una perspectiva nueva de las necesidades que a veces sí son diferentes en lugares donde antes no había inmigrantes y ahora sí los hay, donde hay gobiernos y otras entidades que apenas se están acomodando a ese cambio demográfico. Entonces, además de que nos hemos beneficiado, también creo que hemos sido una voz importante, todos los otros afiliados del sureste, de que otros en el país reconozcan no solo nuestra presencia, sino también las diferentes dificultades y desafíos que tenemos políticamente y en términos de organizaciones. Y pues creo que esa voz ha sido lo suficientemente fuerte y reconocida, y entonces desde hace 2 años que nos invitaron a que estuviéramos en la junta directiva de la organización, que para Conexión Américas es un paso significativo en el que yo creo que reconoce más que Conexión Américas en sí, es de verdad el reconocimiento de que la población latina en el sureste es una voz importante que tener en una organización que ya tiene 45 años y que tiene que también mantenerse vigente, creativa, innovadora, y ese es el reconocimiento que nosotros vemos que eso significa que estemos en esa red y en esa junta. Maravilloso. Renata, háblanos un poco acerca de esos retos. ¿Cuáles son los retos más característicos o los más comunes que afrontan nuestros hermanos hispanos? Bueno, yo creo que lo dividiría en 2. Uno es la situación económica nos ha afectado, obviamente, indudablemente, ¿verdad? No hay que decirle a nadie. Obviamente nuestra gente los latinos estamos sobre representados en industrias que son las primeras en sufrir una crisis económica, como la industria de la construcción. Entonces, en Conexión Américas, sí, porque la industria de la construcción lo empezó a sentir antes que nadie, cuando ya los trabajos empezaron a ceder, cuando ya gente empezó a ser despedida. Obviamente, entonces, para los latinos fue una de las comunidades en las que también primariamente la economía se sintió duro. Y desafortunadamente, aunque en los últimos meses tal vez sentimos que hay un poquito de esperanza, que tal vez las cosas están cambiando un poco, creo que no han cambiado lo suficiente como para decir que nuestras familias están al punto que estaban hace 3 años, viendo hacia el futuro de comprar una casa y empezar un negocio nuevo, ¿no? Como dije, en el programa de vivienda es donde hemos visto más esa manifestación, cómo ahora ayudamos a más gente a no perder su casa y a menos familias que a comprarla, ¿no? Hace 3 años ayudábamos a 100 familias por año a comprar casa. 100 por año. Ya llevamos como 300 en 3 años. Wow. Y después el primer año, cuando ya en la economía se empezó a sentir 2008 quizá, ¿no? Sí, en el 2008 ya fueron apenas como 49. En el 2009 apenas como 20 familias. Entonces es obvio que nuestras familias todavía están bien sufridas porque la recuperación económica todavía no nos ha llegado a la puerta a nosotros, ¿no? Pero ahí también yo creo que es importante decir cómo aún enfrentando ese desafío, también los latinos tienen una capacidad por enfrentar la adversidad con tanta creatividad y determinación, que eso también nos llena de mucha inspiración, porque es en serio increíble cómo la gente trata de salvar su casa, de ahorrar dinero donde ya no se puede ahorrar más, para poder seguir pagando su casa, ¿no? Yo creo que el otro desafío, que es más el contextual, que no tiene que ver directamente con una familia individual, es el ambiente político. Yo creo que entre los últimos 3 años el discurso político ha deshumanizado a los inmigrantes en general, pero a los latinos en particular. Y eso también se siente al nivel de las familias que nosotros servimos, porque así hay mucho temor, ¿verdad? Las familias no se sienten tan en su lugar en Nashville. Tal vez siempre todavía decimos que Nashville es un lugar acogedor, pero sí sentimos que el discurso que escuchamos, que cómo nos llaman, cómo nos dicen, no es necesariamente respetando nuestra dignidad como personas ni como comunidad. Entonces, es cierto que uno de nuestros desafíos como organización entonces es elevar esa conversación, y además de los programas que hacemos de servicio directo, una de las cosas más importantes que creo que Conexión aporta es ser una voz de abogacía para nuestras familias como comunidad. Entonces estamos presentes en la legislatura cada año con la Coalición de Refugiados e Inmigrantes de Tennessee, somos aliados en esa lucha. En nuestra
estrategia de educar a la comunidad de Nashville de por qué estamos aquí, los desafíos que dejamos atrás, los desafíos en nuestros países que nos empujan a llegar y las oportunidades y los desafíos que enfrentamos acá. Entonces, mucho de nuestro trabajo, mucho de mi trabajo personal, de hecho, en Conexión Américas, es en realidad tener ese tipo de conversaciones con la gente que nunca se les ha ocurrido pensar cuál es la historia de un inmigrante y por qué llegan desde México a Nashville. Entonces, el concientizar a otros y elevar y pedir respeto, ¿no? Porque yo creo que hemos llegado a un nivel de la conversación en donde en realidad es inaceptable y es estar peleando esa lucha, es parte también de nuestro desafío, porque es el desafío de las familias a las que estamos ayudando. Sin duda. ¿Consideras que quizá la situación económica en parte también influye en la situación política? Yo creo que es muy probable, suele ocurrir siempre a nivel local sobre todo, que cuando la situación económica no es buena, los políticos en el poder sufren y entonces se suele siempre buscar una pues, culpa. Exactamente, un cabeza de turco, decimos en España, Ajá. Para culparlo, ¿no? Entonces es posible que sea lo que esté ocurriendo también. Es cierto también que, como bien has dicho, en muchos casos, desde mi punto de vista, el problema es la falta de comunicación y la falta de conocimiento mutuo. Es decir, en muchas ocasiones la gente tiene una visión determinada de lo latino que viene fundada por el hecho de que no conocen. Exactamente. Entonces, ¿ustedes en algún momento han llevado a cabo campañas orientadas a la población anglosajona? Sí, nosotros, Conexión Américas, participó como fundadoras de la campaña que ahora la Coalición de Inmigrantes y Refugiados ha seguido manejando y ha crecido, que se llama Welcoming Tennessee, que es una campaña precisamente con la meta de decir mensajes positivos sobre las contribuciones de los inmigrantes y de cómo y de por qué es importante mantener una comunidad estatal y local que le da la bienvenida a gente de afuera, ¿no? Por las contribuciones de muchos tipos, pero económicas en particular. Y pues nosotros, te digo que es una campaña en el quehacer diario. Cuando estamos hablándole a un legislador, el martes pasado estábamos con nuestra junta directiva visitando a los legisladores en la legislatura en Tennessee, y es precisamente decirles, somos una organización, estas son las preocupaciones de nuestras familias, estas son las contribuciones de estas familias a las que nosotros ayudamos. Es parte de esa campaña permanente, no es algo que se ve en un letrero en una calle o en un anuncio de radio. Ajá, pero sí, lo que hemos aprendido es que es más efectivo cuando es una conversación directa con un grupo de gente, con líderes cívicos, con gente que tiene poder de decisión, con gente que son los que proponen estas leyes que no nos gustan, o con gente que simplemente tiene un círculo de influencia que es importante que entiendan nuestra historia, porque tener razón es la ignorancia de no saber de dónde venimos y por qué. Bienvenidos a La Tertulia, la última parte de nuestro programa, con nuestra distinguidísima invitada, la señora Renata Soto de Conexión Américas. Háblanos un poco sobre el liderazgo o la responsabilidad social que debemos de sentir todos los latinos en la comunidad de Nashville para promover y lograr el cambio que todos estamos esperando. Bueno, yo creo que lo importante es entender que estamos frustrados porque las políticas no se han cambiado a nuestro favor, no ha habido una reforma inmigratoria, no se ha reconocido nuestra presencia, nuestra contribución económica por muchos años, y es muy fácil siempre asumir el rol de la queja y la frustración y decir, no, es que no nos entienden, no nos aprecian, ¿no? Pero creo que lo importante es que más ahora, cuando ya hemos llegado a un punto de crisis de la retórica, cómo nos deshumanizan, que tenemos que entender que si nosotros no alzamos nuestra propia voz y decimos aquí estamos y somos parte de una voz colectiva, es muy difícil cambiar la conversación, ¿no? Pueden haber algunos que hablan a nuestro favor, pero si nosotros mismos no estamos organizados y no estamos participando, es muy difícil cambiar
esa dinámica. Y lo más importante es entender que a medida que estamos en este país y estamos para los que podemos hacernos ciudadanos y poder votar y participar políticamente, eso es muy importante, pero aún para los que todavía eso no es una realidad, tenemos que saber que como padres de familia, para nuestros hijos que se han nacido acá, es muy importante que veamos el rol de cómo fomentar la participación cívica de ellos, que ellos entiendan que su voz, su voto, su participación política es la única herramienta que colectivamente vamos a poder tener en algún momento que nos va a dar la voz y que nos va a poner atención. Entonces, que sí vamos a importar, no solo como personas que ya estamos contribuyendo, pero sino como gente que tiene un voto y que entonces pone atención a cuáles son las prioridades, a cómo se nos habla, a cómo se nos describe y a cómo se nos reconoce. Entonces, aunque seamos alguna persona que no tenemos papeles, pero si tenemos niños que ya nacieron acá, tenemos que ver que nuestra responsabilidad es a mediano y a largo plazo que ese niño que estamos educando entienda que en este país tenemos una responsabilidad cívica de participar, porque es lo único que va a cambiar esta situación. Mi visión, yo creo que un problema fundamental hasta ahora es que el proyecto de los inmigrantes siempre es un proyecto normalmente personal o familiar. Entonces, habitualmente, y es una de las razones quizá por las cuales yo pienso que somos víctimas políticas, es el hecho de que habitualmente pues, somos una especie como de figura fantasmagórica, ¿no? Que no participa mucho socialmente, porque como bien he dicho, pues la gente viene a trabajar, viene a cuidar de su familia, y también ocurre mucho que yo, con casi todas las personas que hablo, ¿no? Y me incluyo, que hemos venido aquí, pues siempre que se viene aquí, se tiene una idea de que no es definitivo. Piensas que vas a volver, vamos a regresar. Que vas a regresar. Entonces, claro, uno piensa, ¿para qué me voy a meter yo en líos, no? Pero claro, precisamente pienso yo por esto, por este problema, es por el cual nos convertimos en objetivo político. Y la única manera, como tú bien has dicho, quizá de defenderse es comenzar a participar. O sea, la idea de que ser ciudadano no es tener un documento que diga que eres ciudadano. Ser ciudadano es actuar como uno, ¿no? Correcto. Exacto. Pero claro, mucha gente yo sé que está en casa y tiene miedo y dice, pero ¿yo cómo puedo hacer eso? Yo no sé nada, yo no leo, no entiendo, no he estudiado, sin embargo ellos pueden hacer algo, ¿verdad? No, y muy importante lo que decís, una cosa primero es el pensar que una de las cosas que nos atrasa es precisamente esa actitud de decir, yo estoy aquí por un poco tiempo, entonces hay cosas en las que no me involucro. Y lo otro es cuáles sí son las oportunidades que tengo independientemente si puedo votar o no votar. Uno de los ejemplos y los lugares en los que nosotros creemos que tenemos una voz muy importante es en las escuelas. Como padres de familia, estar involucrados como voluntarios, como colaboradores, como abogados de nuestros niños. Es un lugar en donde no solo se nos necesita y nuestros niños nos necesitan, pero es un lugar donde podemos ejercer poder político y una voz importante para que el sistema escolar sea responsable con nuestros niños, pero para que nosotros también veamos que tenemos un rol que ofrecer y que colaborar en ese sistema para que como comunidad avancemos, más niños se gradúen de la escuela y entonces eso ya es un efecto dominó, lo que eso significa para nuestra familia específica y la comunidad en general. Fantástico. Bueno, Renata, se nos acaba el tiempo, vamos a tener que marcharnos. Bueno, Renata, pues un placer inmenso tenerte aquí. Un placer, Renata, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.